Sí, sé que puede parecer imposible. Que para alguno de ustedes esto no es más que imaginación. Sin embargo, hay casos. Hay supuestas pruebas. Hay algunos hechos que nos hacen pensar. ¿Y por qué no? ¿Por qué los que están al otro lado no han de comunicarse con nosotros? Bienvenidos, planetarios y planetarias. En esta ocasión vamos a hablar del misterioso fenómeno de las llamadas telefónicas desde el más allá. El contacto con los muertos se ha producido en toda la historia universal y adopta distintas formas, tales como los sueños, las visiones y alucinaciones auditivas de vigilia, ya sea espontánea o inducida a través de trance. En muchas culturas, los espíritus de los muertos han sido buscados por su sabiduría, consejo y conocimiento del futuro. Los muertos parecen que también, para iniciar su propia comunicación con los vivos, utilizan los medios que les parecen ser más eficaces. Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, misteriosos mensajes han sido transmitidos a veces por telégrafo, la radio, fonógrafos y el teléfono. Un curioso fenómeno paranormal para algunos, simple leyenda urbana para otros de los tiempos modernos, es la comunicación a través del teléfono. Las llamadas telefónicas de los muertos parecen ser al azar y son sucesos que ocurren de vez en cuando sin explicación. La gran mayoría son conversaciones entre personas que compartían un lazo afectivo estrecho mientras ambos estaban vivos, cónyuges, padres e hijos, hermanos, amigos y de vez en cuando otros parientes. La mayoría de las comunicaciones son iniciadas por el difunto para dar un mensaje, como despedida por su muerte, una advertencia de peligro inminente o la información de que se debe llevar a cabo una tarea. Algunas llamadas no parecen tener otro objetivo que establecer contacto con los vivos. Muchas de estas ocurren durante una carga emocional, en fechas tales como cumpleaños, el día de la madre o del padre. En un aniversario de la típica llamada, los muertos no pueden hacer nada más que repetir la misma frase una y otra vez. Hola, mamá, ¿eres tú? ¿Diga? Sí. Seré buena. Yo también te quiero. Buenas noches, abuela. ¿Qué pasa? Qué lindos. La abuela murió anoche. Pero hay que hacerlo. Todo va bien, mamá. Personas que han recibido llamadas telefónicas de los muertos informan de que las voces son exactamente las mismas que cuando el fallecido estaba viviendo. Además, la voz se refiere a datos que solo el difunto sabía. El teléfono, cuando recibe algunas de estas llamadas misteriosas, suena normalmente, aunque hay algunos que dicen que el ring parecía plano y anormal. En muchos casos, la conexión es muy mala, con una gran cantidad de estática y ruido de línea y, ocasionalmente, débiles voces de las personas que se escuchan, como si las líneas se hubieran cruzado. En muchos casos, la voz del difunto es difícil de oír y se debilita conforme la llamada continúa. A veces, la voz se esfuma, pero la línea sigue abierta y el receptor cuelga. A veces la llamada es terminada por los muertos. Estas supuestas llamadas telefónicas fantasma suelen ocurrir cuando el receptor se encuentra en un estado pasivo de la mente. Si el destinatario sabe que la persona que llama está muerto, el choque es grande y la llamada telefónica es muy breve, e invariablemente la llamada termina después de unos pocos segundos o minutos, o la línea se corta. Si el destinatario no sabe que la persona que llama está muerta, puede ser una larga conversación de hasta 30 minutos o menos, durante la cual el destinatario no es consciente de nada anormal.
En una minoría de los casos, la llamada se realiza de persona a persona, de larga distancia y con la asistencia de un operador misterioso. Nunca quedan pruebas de una llamada de este tipo tras ser recibida. Dentro de este tipo de llamadas telefónicas que supuestamente se pueden atribuir a los muertos, también existen en las que la persona que ha sido llamada no se entera hasta algún tiempo después, cuando comprueba a través de un familiar o otra persona que con quien estaba hablando por teléfono había fallecido hacía varias semanas. En varios casos estudiados por los investigadores, las personas que son llamadas por fallecidos hacen referencia a que su interlocutor les advierte que hay poco tiempo para hablar. Las investigaciones implican que la comunicación entre los vivos y los muertos por este medio no solo es difícil, sino también que al parecer es deseable por los difuntos. Como ya he dicho, lo primero que hacen es comunicar a la persona que han llamado que disponen de poco tiempo para hablar, como si alguien o algo le hubiera dado un pequeño permiso para hacer esta misteriosa llamada. La mayoría de las llamadas telefónicas de los muertos se producen dentro de las 24 horas después de la muerte de la persona que llama. La mayoría de las llamadas cortas provienen de aquellos que han muerto en los últimos 7 días o menos. Las llamadas más largas provienen de aquellos que han muerto hacía ya varios meses. Uno de los más largos intervalos de muerte registrado en estos casos es de 2 años. En un pequeño número de casos, las personas que llaman son extranjeros que dicen que están llamando en nombre de un tercero, quien más tarde descubre el destinatario que están muertos. También hay algunas personas que afirman que tras haber tenido encuentros ovni, reciben llamadas telefónicas que le aconsejan. Las llamadas se reciben poco después de que vuelvan a casa, o dentro de 1 o 2 días del encuentro. En muchos casos, las llamadas ocurren antes de que el testigo comparta la experiencia con cualquier persona. Y más extraño aún, a menudo proceden de números de teléfono de uso restringido. La persona no identificada advierte a los testigos a no hablar y a olvidar lo que vio. Las supuestas llamadas fantasmas que más terror han ocasionado y ocasionan son las supuestas llamadas procedentes del más allá, que anuncian la muerte inminente e inexorable del que la recibe, o que supuestamente pueden conducir a la locura a sus ocasionales víctimas. En este apartado existen centenares de historias y leyendas acerca de tales aterradoras llamadas. Hipótesis y teorías. Existen varias teorías sobre el origen de las llamadas telefónicas fantasmas. La primera es que de hecho son llamadas de los difuntos, que de alguna manera manipulan los mecanismos y circuitos del teléfono. La tercera, que son causados inconscientemente por los receptores, cuyo intenso deseo de comunicarse con los muertos crea un tipo de experiencia alucinatoria. Y la cuarta y última, que solo son fantasías creadas por la gente. Bueno, pues la llamada se produjo hace unos 7 años, más o menos. Yo me encontraba en la cama, era entre las 3:30 y 4 de la madrugada, suena el teléfono. Yo la verdad es que suelo ser de sueño profundo, pero no sé por qué esa noche me desperté enseguida, fui corriendo a cogerlo. Al otro lado, una voz de una señora mayor, de una persona anciana, que me reclamaba que me identificara, que quién era yo. Entonces yo, sorprendido, porque había sido ella quien había llamado a mi casa, le decía que no, que yo no había llamado a ningún sitio, que era ella, que quién era. Ella seguía insistiendo, y yo ya, viendo que no entraba en razón, pues yo colgué. Una vez que ya volví a la cama, relacioné esa voz con la señora que cada verano bajaba a mi pueblo. Vi que el prefijo era de esta zona al norte de España, de la que era la familia que visitaba mi pueblo. Empecé a darle vueltas, como te digo, y por ese tono de voz, ¿no?, característico que se suele tener por el norte de España, viendo el prefijo y buscando en el ordenador, ya sí que relacioné con esa persona que nos visitaba cada verano. ¿Qué piensan ustedes, queridos amigos planetarios? ¿Son reales estas misteriosas llamadas? ¿O es la imaginación de la persona? Como siempre, ustedes tienen la última palabra. Creer o no es su criterio. Si les ha entretenido este vídeo, pueden darle me gusta y compartirlo en las redes sociales. Les estaría muy agradecido.